todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto estamos en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales. Ya hemos hecho el primer análisis de la primera crema, este gel hidrata que podemos encontrar en Mercadona, y siguiendo con esta misma línea hidrata, en el vídeo de hoy vamos a conocer todo sobre su crema 24 horas de hidratación que tiene ácido hialurónico y aloe vera en su composición. En este vídeo vamos a conocer el análisis en profundidad justamente de esta crema de la línea hidrata y también haré un poco esta primera comparativa entre las dos para que sepamos bien un poco, ir viendo estas diferencias para ir orientando cada una de estas cremas. Pero en este vídeo nos vamos a centrar fundamentalmente en propiedades, beneficios, el precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena este producto y que sepamos si se podría adaptar a nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! En el etiquetado de esta crema nos resalta diferentes beneficios. Por un lado, la parte de hidratación, combinación del ácido hialurónico con el aloe vera. Y luego también nos habla de esta parte reafirmante en nuestra piel. Cuando vayamos al listado de ingredientes veremos si realmente encontramos activos que pueden darnos esta acción reafirmante o si únicamente vamos a obtener un beneficio de hidratación en nuestra piel tras utilizar este producto en nuestro rostro. Además, también viene indicado que esta crema se podría utilizar en todo tipo de pieles. También ahora, cuando vayamos al listado de ingredientes, buscaremos elementos para ver si también se podría adaptar a pieles sensibles. Y por último, con respecto al modo de uso, al igual que ocurría con el otro gel que hemos analizado anteriormente, se podría utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Eso sí, recordemos siempre el orden en el que tenemos que aplicarlo en nuestra rutina. En primer lugar, tendríamos que hacer una buena limpieza, a continuación nuestro tónico, a continuación nuestro sérum y a continuación es cuando utilizaríamos nuestra crema. Pues bien, con toda esta información que encontramos en el etiquetado de este producto, vamos a irnos al listado de ingredientes para realmente poder hacer una valoración de estas propiedades y beneficios que vienen indicados a la hora de ver los ingredientes que contiene. Lo más importante aquí, y a diferencia con respecto a la crema anterior, a este gel hidratante que habíamos visto anteriormente, es la diferencia entre la cantidad de ingredientes. Y es que, como ya os comenté, este gel hidratante es el que menos ingredientes tiene de toda la gama de cremas faciales de Mercadona. En este caso, esta crema hidratante tiene 37 ingredientes en total y no me voy a detener en todos ellos. Únicamente vamos a ir a estos activos más interesantes para luego hacer una valoración realmente de los beneficios que vamos a obtener, teniendo en cuenta que no conocemos la concentración de los activos. Pues bien, empezaríamos resaltando en el número 3, donde tendríamos el aloe vera. El aloe vera no solamente es un activo que nos puede aportar hidratación, sino también este efecto calmante en nuestra piel. De aquí hasta el número 12 no encontramos ningún activo que realmente podamos resaltar. Sí que encontramos activos con acción emoliente, que son suavizantes en nuestra piel, humectantes, hidratantes, algún emulsionante, pero no es hasta el número 12 donde podemos empezar a hablar de activos algo más interesantes. Y es que es justo en este número 12 donde encontramos un activo, un extracto fundamental que puede aludir a esta parte de hidratación durante 24 horas en nuestra piel. Y es que es un activo encargado de mantener y retener esta hidratación en nuestra piel, aportando justamente este efecto duradero. Vamos a sentir nuestra piel mucho más hidratada durante mucho más tiempo. Lo ideal hubiese sido que lo hubiéramos encontrado bastante más arriba en el listado de ingredientes para que podamos sentir así una hidratación duradera en nuestra piel estando en una buena concentración. Desconocemos la concentración de los activos, pero sí que es cierto que este activo, si buscamos una hidratación duradera en nuestra piel, es importante que sepamos identificar en el listado de ingredientes porque sí que puede aportarnos esta hidratación. A continuación, en el número 13 encontramos la biotina. La biotina es muy conocida por todos nosotros y es que, aunque puede tener esta acción regenerativa en nuestra piel, es cierto que a nivel tópico puede quedarse un poquito corto. Además, tampoco lo tenemos muy arriba en el listado de ingredientes, así que sí que podemos tener estas propiedades, pero es cierto que no las tenemos en una gran cantidad ya que no está muy arriba en el listado. A continuación, en el número 14 encontramos el extracto de
romero. Fundamentalmente nos puede aportar esta parte de propiedades antimicrobianas y también esta parte de antioxidante, entre otras propiedades. Y es a continuación donde encontramos este lípido que fundamentalmente nos va a ayudar a mejorar la barrera cutánea. Gracias a esto también nos va a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Saltamos hasta el número 17, donde encontramos el ácido hialurónico, la sal del ácido hialurónico, que fundamentalmente nos aporta hidratación y, como ya sabemos, cuando aportamos tanta hidratación en nuestra piel, estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión pueden mejorar su aspecto, dándonos también esta sensación de efecto rellenador de las arrugas, pero realmente estamos aportando la hidratación que necesita justamente estas pequeñas líneas de expresión, etc. Y ya para terminar, únicamente quiero resaltar en el número 18 el tocoferol, la vitamina E con esta acción antioxidante, y a continuación el aceite de girasol, nutritivo, también nos ayuda a mejorar la barrera cutánea y por supuesto todas las propiedades que nos pueden hacer que, combinados con todos estos activos emolientes e hidratantes, pueden aportar a nuestra piel no solamente esta hidratación que venía resaltada, sino también suavidad. Y ya de aquí en adelante hasta el final de la fórmula únicamente encontramos activos emulsionantes, reguladores del pH, pero sí que encontramos muchísimos perfumantes y algún colorante. Todo esto veremos ahora cuando hagamos estas conclusiones si realmente se podría adaptar también a pieles sensibles. Pues bien, ahora que ya hemos conocido toda la información que venía indicada en su etiquetado y hemos visto un poquito su listado de ingredientes, hemos visto estos activos más interesantes con unas propiedades y unos beneficios que aluden a todo lo que viene indicado en el etiquetado, vamos a irnos a conocer el precio y vamos a hacer un poco estas conclusiones y esta valoración de la relación calidad-precio. Y es que esta crema cuesta 5 euros por 50 mililitros de capacidad. Lo más importante, ¿hacia qué tipo de piel va dirigido? ¿Se podría utilizar realmente en todo tipo de pieles? Y por último, y lo que realmente queremos saber, ¿vamos a obtener esta hidratación durante 24 horas en nuestra piel? Con respecto al tipo de piel, sí que se podría adaptar bien a pieles mixtas, a pieles normales, pero es cierto que para pieles secas y muy secas se quedaría algo corta, y es que no tenemos un aporte de muchos activos que nos puedan aportar una hidratación duradera, especialmente a nivel de lípidos, especialmente a nivel de activos nutritivos en profundidad. Podría quedarse algo corta en aquellas pieles secas a muy secas que busquen realmente una hidratación. Por supuesto, resaltar que para aquellas pieles más sensibles tenemos que tener en cuenta que tenemos un alto contenido en activos que son perfumantes. También encontramos algún colorante, así que todas las personas que tengáis pieles especialmente sensibles, mirad bien todo el listado de ingredientes para estar completamente seguros de que ninguno de estos activos perfumantes pueda ser los que pueda ocasionaros algún tipo de irritación en vuestra piel. Y ahora que ya sabemos hacia qué tipo de piel podría ir orientado, ¿realmente vamos a obtener un beneficio? Aquí lo más importante y lo que siempre resalto es que me encantaría saber las concentraciones de los activos, y es que desconocemos las concentraciones en las que encontramos estos activos más interesantes y los que pueden aportarnos esta hidratación duradera en nuestra piel durante mucho más tiempo. Así que a la hora de poder cuantificar un poco este efecto, es cierto que me tengo que basar únicamente en el orden en el que aparecen en el listado de ingredientes. Así que sí que vamos a obtener hidratación en nuestra piel porque tenemos muchos activos humectantes, emolientes, pero estas propiedades fundamentales, estos beneficios que lo podrían diferenciar de otro tipo de cremas, es cierto que no están muy arriba en el listado de ingredientes. Lo que más arriba encontrábamos era el aloe vera. Así pues, haciendo un poco unas conclusiones, viendo todo lo que encontramos en esta crema, vamos a tener una crema con una textura bastante ligera, de rápida absorción. Es cierto que no estamos haciendo ningún tipo de comparación con respecto al gel anterior. Aquí sí que tenemos una crema con esta textura que puede recordarnos más a lo que sería una crema, esta textura algo ligera pero una textura más cremosa. Así que es cierto que hemos visto que con algunos activos vamos a obtener una hidratación y nutrición mucho mayor que con el gel, por supuesto. Pero con respecto a poder mantener una hidratación duradera durante 24 horas, realmente creo que en aquellas pieles que sean algo más secas y que requieran un extra de hidratación, e incluso en estas temporadas más de frío, etcétera, puede quedarse algo corta. Simplemente tengamos en cuenta que con esta crema podríamos tener la típica crema todoterreno low cost que simplemente nos va a aportar algo de hidratación. Me encantaría que tuviera activos un poco más interesantes con unas propiedades que fueran un poquito más allá, pero como estamos viendo, esta primera línea de Hidrata, que
podemos encontrar en Mercadona, fundamentalmente nos va a aportar hidratación, pero de una forma como muy básica. Únicamente vamos a tener dos productos que nos van a aportar hidratación en nuestra piel, pero sin poder aportarnos propiedades que vayan mucho más allá. Así que sí que es cierto que si estamos buscando cremas que únicamente nos aporten hidratación de forma muy básica y de forma económica, ambas cremas, teniendo estos matices de que una va más orientada a aquellas pieles más bien mixtas, grasas, y esta sí que se podría adaptar también a aquellas pieles normales que busquen hidratación, es cierto que vamos a obtener únicamente esto, hidratación en nuestra piel. Por supuesto, si estamos buscando muchas más propiedades y no únicamente obtener hidratación, sino también poder obtener hidratación pero con un efecto reafirmante, o poder mejorar las manchas en nuestra piel, todo esto lo iremos viendo a medida que vayamos analizando todas las cremas que podemos encontrar aquí. Pero siempre tengamos en cuenta algo muy importante: siempre que tengamos que escoger alguna crema, tenemos que saber en primer lugar la concentración de los activos y también que tengamos estudios de eficacia en producto terminado. Esto es lo más importante. Así que, teniendo en cuenta que aquí desconocemos las concentraciones, tengamos en cuenta solamente que con estas cremas lo que vamos a obtener es una hidratación de forma ligera, que realmente se puede adaptar bien a estos tipos de pieles en concreto. Pero si buscamos algo más, ya iremos conociendo el resto de productos que podemos encontrar en este supermercado para todas las personas que queráis realmente utilizar cosmética de Mercadona, que sepáis qué producto escoger y que acertéis con vuestra decisión. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado estas dos cremas que podemos encontrar en la línea Hidrata de Mercadona, y si las habéis probado, qué tal os han funcionado. ¿Habéis visto esta diferencia? No solamente podemos encontrar diferencias en la textura, sino también, como hemos visto, en los activos. Y también, lo más importante, que cada una se adapta a un tipo de piel y a unas necesidades. Dejadme también en comentarios si os está pareciendo muy interesante poder conocer toda la cosmética que podemos encontrar en Mercadona, y si estos vídeos os están siendo de muchísima ayuda para ir ya directamente a la estantería y escoger el producto que mejor se adapta a vuestras necesidades. Y solo me queda recordaros que estos vídeos irán subiéndose día sí, día no, para que os dé tiempo a ver bien todos ellos, y por supuesto finalizaremos toda esta saga haciendo una comparativa y guía completa de todas las cremas faciales que podemos encontrar en Mercadona y cuáles utilizar en nuestra rutina de día, cuáles utilizar en nuestra rutina de noche, y que sepamos exactamente cuál elegir para poder armar nuestra rutina. Así que lo único que me queda decir para finalizar este vídeo es daros las gracias a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras palabras bonitas, también vuestras críticas constructivas. Me ayudan muchísimo a seguir mejorando, creciendo, aprendiendo con todos vosotros. Así que muchísimas gracias de todo corazón, y nos vemos pasado mañana con el siguiente análisis de más cremas que podemos encontrar en este supermercado. Hasta pronto.